El día de hoy estamos aquí reunidos para traerles un poco más de reflexiones sobre el pensamiento crítico con un invitado de primera categoría que es el doctor Jaime Osorio, quien ha hecho el favor de acompañarnos. Vamos a hablar acerca de temas que tienen que ver con el Estado, con la biopolítica, con el biopoder, con las críticas marxistas que le pueden hacer a estos enfoques que han estado últimamente muy en boga. Y bueno, para esta charla estamos en esta mesa el día de hoy Jaime Ortega, Jaime Osorio y Fernando González, ¿no? Entonces, Jaime. Bueno, pues les agradecemos una vez más que nos estén escuchando, que nos reciban en sus computadoras. El profesor Osorio lo voy a presentar brevemente para quien no tenga el gusto de conocerlo. El profesor Osorio es un distinguido académico de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Xochimilco, imparte cursos en la licenciatura en Sociología y es un prolífico autor. Entre sus libros más conocidos, más importantes y más recientes está Fundamentos del Análisis Social, El Estado en el Centro de la Mundialización, estos dos publicados por el Fondo de Cultura Económica, Explotación Redoblada y Actualidad de la Revolución, en una coedición Itacahuam, y este libro que ahora presentamos, que es Estado, Biopoder y Exclusión, publicado por Antropos y la Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, el profesor Osorio además tiene una larga trayectoria como profesor en el posgrado en Estudios Latinoamericanos, en el posgrado en Ciencias Sociales de la UAM Xochimilco. También es convocado constantemente por los estudiantes, en este caso por los estudiantes, ha sido recientemente convocado por los estudiantes de la Flaxo México, para discutir con él algunos de los temas que ha desarrollado. Entonces, yo creo que con esta presentación podemos comenzar un primer bloque. Sí. Maestro Jaime, bienvenido. Quisiéramos iniciar con una charla acerca de su formación académica, de sus inicios en el marxismo, cómo fue que usted se involucró en estos avatares del pensamiento crítico. ¿Qué nos puede contar al respecto, maestro Osorio? Bueno, de pronto hay pocas cosas, digamos. Bueno, yo estudié en colegios públicos en Chile y luego de un periodo donde, terminado lo que acá es la preparatoria, estuve haciendo actividades para sobrevivir, trabajar, haciendo los trabajos que se puede hacer, digamos, con ese nivel de estudios. No tenía mayor interés político, es algo que me miro ahora, desde ahora hacia atrás y digo que no tenía mayor interés político. Y sin demasiada conciencia ingresé a la universidad inicialmente a estudiar filosofía, sin tener muy claro realmente qué buscaba, qué es lo que perseguía, etc., ¿no? Entonces, además los cursos de filosofía que me impartieron con cursos mucho de historia del pensamiento filosófico, etc., pero de una manera muy académica, aburrida, sin mostrar problemas para qué se podrían servir hoy día la filosofía para pensar problemas del día de hoy. Y me vuelvo a presentar a ingreso a la universidad y termino quedando en la escuela de sociología, en la opción de sociología, y allí realmente comienza mi encuentro con la política, mi encuentro con las ciencias sociales, mi encuentro con el marxismo. No fue tampoco así un encuentro inmediato, creo haber pasado por lo menos un par de años diciendo qué hago yo en la escuela de sociología, pero ya en un tercer año yo estaba plenamente integrado, incluso ya militando, formando parte del centro de estudiantes de la escuela. Llegué a ser presidente del centro de estudiantes de la escuela de sociología y nos dimos a la tarea entre otras cosas, nos dimos a la tarea de reformular el plan de estudios. Los estudiantes teníamos mucho peso, digamos, en aquella época en definir lo que queríamos estudiar, etc. Y
en la búsqueda de apoyos, de lecturas, de fortalecernos para hacer un planteamiento congruente, y yo en ese momento era el presidente del centro de alumnos. Mencionaron por ahí que andaba un profesor brasileño que era muy bueno, que podía ayudarnos muchísimo en una serie de cosas que nosotros queríamos proponer, era Bruno Marini, y de esta manera, digamos, yo conozco al profesor Marini, y bueno, establecimos una relación académica, maestro-alumno, muy provechosa, donde planteaba, digamos, la necesidad de estudiar el marxismo. Pero mi aproximación al marxismo, aparte de esta historia, digamos, es básicamente por problemas sociales concretos, digamos, que yo veía en la sociedad. A mí la verdad me indignaba mucho ver la pobreza, me indignaba mucho ver los agravios, la política, cómo se llevaba a cabo, etc. Y por lo tanto mi formación marxista fue mucho tratando de buscar respuestas a este tipo de problemas. Es decir, nunca, a lo menos en ese periodo, nunca me planteé una formación académica o leer el marxismo de una manera sistemática, siguiendo un cierto orden. Siempre fue una lectura de alguna manera bastante instrumental, ¿no? Yendo a tratar de encontrar respuestas a problemas que iban apareciendo. Y bueno, hice ya la licenciatura. Después de esto vino el golpe militar, justo cuando en el Centro de Estudios Socioeconómicos, donde yo cumplía labores de ayudante, de investigación o algo así, no recuerdo exactamente el nombre que nos daban. Vino el golpe militar y apareció la posibilidad de venir a hacer un posgrado al Colegio de México. Afortunadamente las autoridades del Colegio de México se movieron para que me otorgaran visa en momentos, digamos, donde ya estaba operando la dictadura. Y pues vine a México a hacer el doctorado en Ciencias Sociales, y bueno, eso es lo que se refiere a la formación propiamente académica. Muy bien. No sé, Jaime, de pronto cuando uno ve ese periodo de la historia chilena, que es un periodo muy activo, de mucha movilización, de depositar esperanzas en un proyecto político, también le da la impresión a uno que la reflexión ahí era muy avanzada. Había un exilio brasileño, ¿no? Había personajes como Hinkelhammer, que venían de Alemania, en el CESO, en el CEREN, pero sin embargo parecería, incluso tú en algún libro, en Fundamentos del Análisis Social, si no mal recuerdo, mencionas que al final la disciplina sociológica estuvo dividida siempre entre, digamos, las tendencias marxistas, variadas, y las tendencias weberianas, ¿no? ¿Tú cómo te colocas en ese? Porque es un problema que seguimos teniendo presente, ¿no? hasta nuestros días, la tendencia funcionalista, o que luego se va a reformular, va a sufrir alteraciones, se va a modificar hasta llegar, quizás hasta el día de hoy, de los sistemas. Pero tú has notado y has encarado este problema para pensarlo desde un punto de vista teórico, digamos, ¿no? ¿Cómo ves tú ese periodo ya a la luz del tiempo y tu formación acá en México, ¿no? Bueno, Chile era un centro intelectual en esos años importante. Estaba Flaxo, estaba una escuela, un posgrado de economía importante latinoamericano, donde estuvo estudiando incluso el presidente Castillo ahí. Y estaban estos centros que tú mencionas, digamos, CESO, CEREN, bueno, estaba la sede de la CEPAL en Santiago, la fundamental, y efectivamente había además era un lugar, digamos, de paso obligado, alguna estadía obligada para muchos intelectuales.
extraños lugares del mundo. Algunos porque en sus lugares de orígenes muy cercanos ya habían ocurrido golpes militares, como en el caso de los brasileños, pero Quinquelame, Norbert Lechner, Zabaleta, los intelectuales argentinos, etc. O sea, era realmente una presencia muy importante y muy rica. Ahora, como en todo proceso político, como fue el proceso de la Unidad Popular y el gobierno de Allende, había posiciones muy encontradas, muy diferenciadas. Evidentemente yo me ubicaba ya en ese minuto del campo del marxismo, pero dentro del marxismo había un marxismo que era el que acompañaba de alguna manera a las fuerzas políticas de izquierda que apoyaban al presidente Allende, y había un marxismo crítico que ponía mucho énfasis en destacar los problemas de un gobierno inscrito en el seno de un Estado burgués. Ese era el gran problema. Es decir, el debate en torno al problema del Estado, el problema del poder, el problema de cómo construir fuerzas sociales, autónomas, etcétera, etcétera. Entonces eran debates muy serios, pero más que digamos, lo interesante de todo esto es que las discusiones teóricas tenían un referente concreto político respecto a una línea, qué es lo que había que hacer, digamos, y era algo que le daba a las discusiones no solamente una pura discusión por la belleza o por la certeza puramente lógica de la reflexión, sino porque tenía referentes empíricos concretos respecto a qué es lo que hacer, qué hacer hoy, qué hacer mañana, qué hacer en la semana, qué hacer en el mes, qué hacer en el año, ¿no? Y mirando para atrás, qué balance se hacía respecto a lo que se estaba haciendo y qué es lo que se había logrado y qué es lo que no se había logrado hacer. Entonces, quizá eso a su vez reforzó esto que yo señalaba hace un rato, digamos, esta necesidad de recurrir al marxismo, pero como una herramienta viva de reflexión, pero para tratar de resolver problemas y para poder operar en el campo político. Y eso quizá es una de las mejores experiencias que yo por lo menos evalúo de ese periodo en mi formación. Muy bien, maestro Osorio. Bueno, llegando un poco más a fechas recientes en esta obra que nos entrega ahora el doctor sobre Estado, Biopoder y Exclusión, llama mucho la atención que el inicio de su reflexión la dedica usted a un discurso sobre los malestares con la totalidad, ¿no? Y para entrar en tema, bueno, nos parecía muy oportuna esa reflexión que usted iniciaba, sobre todo tomando en cuenta que por lo menos han ya pasado por lo menos 20 años, digamos, de posmodernidad, ¿no? de estos famosos giros culturales que tanto se cantaban los cuatro vientos en la década de los 80, en la década de los 90, ¿no? Y que a lo mejor estaban basados en un aparente desprestigio del marxismo, ¿no? En estas perpetuas crisis del marxismo que tanto se han hablado, y que el día de hoy, en 2013, parece ser que el marxismo está de regreso, ¿no? que el pensamiento crítico desplegado por el género de Treveritz, ¿no? por Marx, está de vuelta. Y en ese tono, doctor Osorio, ¿qué podríamos entender por un malestar con la totalidad? ¿Quién es el que tiene malestar con la totalidad? ¿O cómo sería, digamos, aliviar ese malestar según las reflexiones que nos da en su nuevo libro? Bueno, desgraciadamente tendríamos que decir que el tema digamos, las grandes corrientes que han tenido peso en los últimos 30, 40 años en la formación de los cientistas sociales en América Latina, y de pronto me atrevería a decir en algo más que América Latina, las grandes corrientes teóricas han tenido un fuerte rechazo a la idea de pensar desde la totalidad, es decir, siempre una suerte de, en algunos casos, corrientes que asumen un fuerte compromiso con la idea de que la razón es capaz de dar cuenta de la vida social, etcétera, etcétera, pero a la hora de la verdad
acotemos problemas, restringámonos a determinados campos de elección respecto a lo que podemos reflexionar, etc. Por ejemplo, desde una perspectiva weberiana, ¿no? El investigador tiene que elegir una parcela de la realidad y sobre esa parcela de la realidad investigar. ¿Por qué? Porque cualquier ambición que intente explicar la totalidad, la sociedad, la vida social, por qué se organiza esa vida social de una determinada manera, teniendo que enfrentarse a romper con las camisas disciplinarias, pues, lo ven imposible, ¿no? Lo ven como una ambición desmedida. Y esa tendencia, que ya está presente en estas corrientes positivistas, weberianas, etc., se termina reforzando, desgraciadamente, con la llegada del postmodernismo, con su enorme influencia, digamos, en el campo de las ciencias sociales y de la humanidad. Es decir, con el postmodernismo prácticamente de lo que se trata es de analizar pedacería social, como diríamos, ¿no? Pedazos de la sociedad, pedazos que además no tengo por qué la necesidad de preguntarme está integrado a qué proceso, en qué campo de relaciones se establece, en qué campo de relaciones se ubica, etcétera, etcétera. Y entonces me pareció pertinente, digamos, enfatizar, justamente comenzando este texto, reivindicando la noción de totalidad con una noción, diría hasta elemental, desgraciadamente, pero que aparece como una cosa media extraña en el campo reinante que opera en el campo de las ciencias sociales y de la humanidad. Entonces, ahora, esa totalidad mucho más todavía aparece como un elemento que se confronta con el pensamiento predominante, un pensamiento que le busca 20.000 nombres de sustitutos a esta idea de llamar a lo que estamos viviendo capitalismo. Entonces, era una doble confrontación. Totalidad y capitalismo. Señores, si queremos pensar lo que hoy día ocurre en la vida social y poder desentrañar la lógica que la mueve, la actividad que la mueve, la actividad que le da sentido a por qué la vida en común es como es, eso que está presente o subyace la idea de totalidad, eso es la lógica del capital. El capital es el que está presente. Eso es lo que organiza nuestra vida. Y si abandonamos estos dos elementos, poco o nada vamos a poder entender de lo que ocurre en la vida social el día de hoy. Tú has, digamos, hecho esta tarea, estás esforzado, porque además es una labor pedagógica, de enseñanza, donde te desenvuelves, y has tenido que luchar, y la pregunta sería, ¿cómo has tenido que luchar contra esta trampa de toda determinación es determinismo, toda totalidad es totalitarismo? Y bueno, está la loa a la contingencia, está la loa a la desarticulación, ¿no? Por eso tan en boga el discurso de la Clau, por ejemplo, en las ciencias sociales, ¿no? De la contingencia, de que parecería que las cosas suceden así por quién sabe qué razones, ¿no? ¿Cómo has afrontado tú estos desafíos teóricos y políticos? Porque la totalidad tiene una referencia política, ¿no? Tal como lo estás planteando al final, ¿no? Bueno, digamos, en la medida que van apareciendo los problemas, uno busca soluciones, ¿no? Difícilmente yo podría decir, me aproximé al marxismo y por eso ya era marxista, digamos. No, iba conociendo el marxismo y lo iba convirtiéndolo en apropiarme de categorías, de nociones, de modos de reflexionar que me permitieran ir resolviendo dudas teóricas y que tuvieran connotaciones políticas. Creo que, por ejemplo, la noción de totalidad tiene como ustedes señalan, tiene una connotación política muy fuerte, muy certera, digamos.
Entonces, bueno, decía, en la medida que van apareciendo problemas, uno va buscando soluciones, digamos, y a veces las soluciones llegan de la manera más inesperada. Yo tuve la suerte de conocer hace unos 5 años atrás, o quizá un poquito más, a un profesor chileno, el profesor Carlos Pérez Soto, es profesor de filosofía, que a él le encantará que se diga que es profesor de filosofía, pero que es un señor que tiene la cualidad de que puede leer hasta los códices maya, y puede leer en alemán a Marx y puede leer en alemán a Hegel. Bueno, el señor tiene la enorme cualidad, además de tener esta enorme capacidad de conocimiento, de poder hacer accesible a Hegel a personajes como yo, que no desarrollé una formación filosófica seria, sistemática, ni mucho menos, pero que fui viendo lo que él me señalaba, en lo que él escribe, que se podía abrevar muchísimo. Bueno, y eso me fue llevando, digamos, a acercarme al pensamiento de Hegel, al punto de vista de Hegel, y entonces a tratar de apropiarme de nociones como la negatividad en el ser, por qué son las relaciones sociales las que definen esto que podríamos llamar la esencia de los procesos, la noción de totalidad, etc. Entonces, lo he ido afrontando teniendo, digamos, este tipo de pronto encuentros casuales, pero también con la responsabilidad de que, pues yo desde hace muchos años me paro frente a estudiantes y tengo yo primero que nadie tratar de entender qué es lo que voy a decir, digamos, y descifrar cosas que veo que están incorrectamente planteadas, sobre las cuales tengo que dar una respuesta orientando o por lo menos formulando alguna solución. Es decir, no puedo quedarme simplemente en criticar sin decir esto creo que está mal hacerlo de esta manera o quedarse atrapado en esto, pero busquemos una solución por otro lado. Entonces, ha sido bueno, la docencia, digamos, el tener que escribir libros y tratando de poner un énfasis pedagógico en el medio, son elementos que me han llevado a buscar resolver asuntos, a buscar respuestas, a tratar de apropiarme de aquello que creo que puede ayudar a resolver preguntas. Claro, porque, digamos, el reivindicar, digamos, el uso de la totalidad como categoría implica, desde luego, traer a cuenta a Hegel, ¿no? a la dialéctica, y ese tipo de pensamiento, digamos, que durante mucho tiempo fue, bueno, no durante mucho tiempo, pero durante la década de los 90 fue como sinónimo de poca seriedad académica, ¿no? Y algo que nos llama mucho la atención de su obra, que nos entrega ahora, es que no solamente está como la exposición discursiva de estas categorías o su pertinencia, digamos, teórica, sino que hay un intento, corrígeme si me equivoco, doctor, de aplicar este bagaje teórico, este marco teórico, de aplicarlo a la realidad latinoamericana y generar explicaciones desde allí, ¿no? Como una especie de demostración de que estas herramientas teóricas son aplicables, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería, digamos, la pertinencia teórica, pero también práctica, de hablar, por ejemplo, de una lógica del capital? ¿Cómo podemos explicar la realidad latinoamericana desde una lógica del capital, que de hecho es el subtítulo de su obra, ¿no? ¿Cómo podemos explicar desde allí? Y además, digamos, no podríamos, por ejemplo, decir que se puede explicar con certeza la realidad latinoamericana si no tomamos en cuenta esta famosa lógica del capital, ¿no? ¿Cómo podemos ahí articular, ¿no? Bueno, así, de una manera, podríamos decir que la lógica del capital es el conjunto de procesos, de relaciones y de movimientos, de mutaciones, de metamorfosis, que
lleva a cabo el capital a efecto de cumplir con su promesa de tener que incrementarse, con su necesidad de valorizarse. Y en ese proceso el capital es una relación tremendamente fagocitadora, se come todo lo que va poniéndose a su alcance, va atrapando todo lo que se va poniendo a su alcance. En cada giro, en cada espiral que lleva a cabo, o subsume más profundamente, o subsume extendiendo su campo de acción. Entonces, la vida social hoy día, en medio de esos movimientos del capital, en medio de esas transformaciones, en medio de ese proceso de acumulación y despojo que va realizando cotidianamente, como ya lo han señalado algunos otros autores, el proceso de acumulación originario sí ocurrió, pero también sigue ocurriendo el día de hoy, el proceso de despojo. Ahora leí en el periódico campesinos que salen a tomarse una carretera porque quieren talar determinados terrenos que corresponden a ellos para construir viviendas. Ahí está operando justamente el proceso de despojo, de ir generando desnudez, sujetos desnudos. Entonces, ese conjunto de procesos yo lo llamo, digamos, y sobre todo visto en movimiento, entendiendo, digamos, que es la rapidez, el giro que lleva adelante, digamos, con una voracidad y con una vertiginosidad cada vez mayor, que hace que la vida social sea un vértigo el día de hoy, y provocando este tipo de consecuencias, tanto a los trabajadores, a las personas que trabajan, tanto a los que son despojados, tanto a los que concentran riqueza, tanto a los que ni siquiera son integrados a los procesos de trabajo y quedan desempleados, subempleados. Bueno, todo eso alcanza sentido desde esto que llevó a la lógica del capital. Digamos, eso supondría que toda América Latina, al igual que el resto del mundo, nos encontramos inmersos en esta lógica del capital, y eso, digamos, sería como no solamente la postura teórica, como mencionábamos hace rato, sino también una postura política, ¿no? De esta idea de que América Latina, nos guste o no, está inmersa en la dinámica del valor que se valoriza, ¿no? Y sería, por decirlo de alguna forma, la propia realidad la que impondría hablar de lógica de capital y no un capricho teórico, ¿no? ¿Sería esa idea, ¿no? Sí, definitivamente, digamos, estamos, por eso que es tan importante, digamos, enfatizar que estamos en un mundo que se rige por la lógica del capital. Sí. El mundo social en que vivimos nosotros, por lo menos hoy, el mundo social es un mundo que se rige por la lógica del capital. Ahora, esa lógica matizaría, para efecto de introducir el tema dependencia, superexplotación, etc. Esa lógica no se desarrolla por igual en el conjunto del sistema mundial capitalista, se desarrolla de manera diferenciada, como tantas cosas que se desarrollan de manera diferenciada en el seno del sistema mundial capitalista, y nuestro lugar en esa suerte de división internacional del trabajo, división internacional de la explotación, división internacional de los agrarios del capitalismo, es que nosotros estamos en el campo del mundo dependiente. Y acá el capital establece además, digamos, la lógica del capital opera todavía con mayores agravantes, con mayores agravios, con mayores, porque ni siquiera respeta elementos mínimos que en otro tipo de economía y en otra forma de desarrollo capitalista tiene que llevar a cabo. No es que lo respete por orden moral, sino porque sus condiciones objetivas le permiten respetar el valor de la fuerza de trabajo. En nuestras economías esa condición no se ha producido, digamos, de manera estructural sobre el conjunto de la población trabajadora, no se lleva a cabo y provoca formas de explotación donde el capital se apropia de parte del fondo de consumo de los trabajadores para trasladarlo al fondo de acumulación. Y eso le da una impronta a este capitalismo dependiente, le da una impronta particular.
agraviosa, donde permanentemente nos estamos preguntando, bueno, pero ¿por qué si hacemos las tareas que nos dicen que hay que hacer, en vez de acercarnos a ellos, nos alejamos? Pareciera ser que estamos cada vez más cerca y de pronto estamos cada vez más lejos. La diferencia con el mundo desarrollado se acrecienta, la desigualdad social se magnifica, por lo menos en los últimos 30 años. No hay, y esto trae como consecuencia política algo que Frank, Marín y Dos Santos formularon en su momento cuando plantearon la teoría marxista de la dependencia. El desarrollo del capitalismo solo puede traer mayor subdesarrollo. Y por lo tanto, cualquier política que quiera poner fin a esta forma, a este orden social y a sus relaciones sociales, tiene que enfrentarse con esas relaciones sociales y, por lo tanto, modificar este orden de cosas pasa necesariamente por una política anticapitalista. Bueno, me parece que has entrado en uno de los puntos que te ponen más en el centro del debate en términos de las ciencias sociales, no solo el tema de la totalidad, donde, bueno, creo que se ha ganado un poco frente a la dispersión y a la supuesta crisis de paradigmas. Es una paradoja que el discurso de la crisis de paradigmas se dé cuando el orden social está más dominado por el capital, ¿no? Es una verdadera paradoja, una verdadera desgracia en términos de la formación que tienen muchos cientistas sociales. Pero el tema de la dependencia, Jaime, me parece que es un tema que te ha colocado siempre, digamos, en la mira, ¿no? ¿Por qué has insistido en la pertinencia de explicar la lógica del capital, no solamente en términos generales, abstractos, de un nivel de abstracción amplio, sino en términos del desarrollo del capitalismo latinoamericano, ¿no? Y has formulado, como siguiendo las tesis de Marini, la idea de que aquí opera la legalidad de que el valor de la fuerza de trabajo sea violado constantemente, ¿no? Y en ese sentido tú recoges una tesis que es aquella de que el fundamento de la dependencia es la superexplotación del trabajo, ¿no? Y me parece que esta es la tesis más criticada, ¿no? a la teoría de la dependencia en su vertiente marxista, ¿no? En su vertiente, digamos, desarrollada por Marín, ¿no? La idea de que la superexplotación del trabajo existe, que está planteada, habrá quien diga está o no está en Marx, Bolívar Echeverría también lo ha desarrollado, pero me parece que es el tema, ¿no? Uno puede revisar las críticas desde la de, por ejemplo, Enrique de la Garza, ¿no? La del propio Enrique Dussel en algún momento, que sostiene una cosa parecida, pero no exactamente igual. Se me va el propio Agustín Cueva realizó críticas, pero esta categoría que tú has desarrollado como explotación redoblada, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo utilizas desde el punto de vista de la totalidad para explicar el desarrollo del capitalismo en América Latina la noción, la categoría de explotación redoblada? Bueno, yo lo utilizo como sinónimo de superexplotación. Y bueno, no hay ninguna, digamos, las categorías de pronto tienen una historia detrás suya que a veces terminan siendo asumidas sin que los propios autores puedan eludirla, digamos, en términos de decir, bueno, mejor utilizo otra cosa. La noción de superexplotación, que es la que utiliza Marini y a la cual yo me adscribo desde el punto de vista de lo que está señalando, tiende a dar la idea de que hay una explotación que es súper, es decir, es mayor explotación. Claro. Y no es exactamente esa la idea. Que no es que le peguen a los trabajadores cuando van entrando, no. O que se les saca mayor valor. No. La superexplotación es una noción que apunta a dar cuenta de una modalidad particular de explotación en donde se violenta el valor de la fuerza de trabajo. Ese es el problema. Y no sería una condición extraordinaria, sino como algo cotidiano. No, es algo estructural y cotidiano. Ese es digamos, el fundamento del asunto. El capital encuentra condiciones por la particular forma como América Latina se inserta en el mercado mundial. Porque cuando nosotros nos independizamos, habíamos sido colonia previamente y habíamos sido regiones productoras de materias primas y alimentos.
Entonces, y ya en la etapa colonial se va generando un tinte burgués que a la hora de los procesos de independencia se va a exacerbar, y el volcamiento de América Latina hacia ese nuevo mercado mundial, donde ella ahora ya opera como región soberana, como criollos que la están dirigiendo, etc., se vuelca reproduciendo más intensamente esa modalidad de inserción al mercado mundial, como región productora de materias primas y alimentos, que tiene la cualidad de que en el mundo central abarata el valor de la fuerza de trabajo y permite, por lo tanto, que el capital en el mundo central pueda pasar de la plusvalía absoluta a la plusvalía relativa, y tiene la cualidad de que abarata el capital constante por las materias primas que América Latina está exportando. Entonces el capital, que allá a su vez ha hecho una revolución industrial que está elevando su productividad, se encuentra con una oferta de alimentos y materias primas extraordinaria. Eso para el mundo central. Pero ¿qué consecuencia tiene para acá? Para acá la consecuencia que tiene es que el capital, en la medida que se inscribe sin la necesidad de tener que crear mercado, porque ya estaban los mercados ahí y estaban incluso reclamando la independencia de América Latina para poder expandirse mayormente, el capital acá se encuentra con que no tiene la necesidad del capitalismo central de tener que crear mercado para los productos que están lanzando al mercado. Primer asunto. Y en segundo lugar, por lo tanto, puede enfrentar a los trabajadores bajo la condición de productores, mas no tiene la necesidad de crear cómo hago de estos productores consumidores, que fue el problema de por qué el capital en el mundo central tuvo que pasar de la plusvalía absoluta a la plusvalía relativa. Alguien tiene que consumir lo que se está produciendo. Entonces había una condición objetiva, real, que hacía factible que la explotación misma tomara un cariz distinto al del capitalismo en general. Es decir, se podía establecer una fractura entre la condición productora de los trabajadores, donde el capital ahí sí tratar de sacar el mayor valor posible, pero con baja productividad el mayor valor posible pasaba por el agotamiento físico, por el agotamiento de la vida, por pagar salarios que no permitieran comprar lo necesario para sobrevivir, o por mantener una condición entre obrero campesino con pedazos de huerta donde ellos podían producir parte de lo que necesitaban para vivir, sin que el capital se sintiera la responsabilidad de decir, bueno, pero estos trabajadores ahora tienen que consumir. Claro. Es un problema que el capital no se le va a presentar con la fuerza que se le presenta en el mundo central. Entonces hay una condición objetiva, digamos, en los orígenes de cómo nos insertamos al mercado mundial, en esta fractura que hay entre los productores, que en una segunda fase sean efectivamente consumidores. Y eso crea un punto de partida básico para entender, y entonces, ¿por qué se viola el valor de la fuerza de trabajo? Ahí está el punto de partida básico. Por eso es que el capital puede traspasar parte del fondo de consumo al fondo de acumulación. Ahora, ¿por qué Marx no analiza este tema, digamos? Porque Marx lo que quiere es explicar la explotación capitalista en general. No quiere explicar, quiere mostrar que aún respetando el valor de la fuerza de trabajo, hay explotación. Aún recibiendo el trabajador el salario y el salario incrementándose porque se van incorporando nuevos productos y nuevos bienes a la canasta básica por el desarrollo productivo, televisores, refrigeradores, etc. Lo histórico moral, ¿no? Lo histórico moral, hay explotación. Ese es el punto clave que a Marx le importa desarrollar. Pero en el propio Capital da una serie de claves para decir, sí, pero este asunto tiene una importancia histórica muy importante, solo que aquí la vamos a dejar de lado porque no es el asunto que nos preocupa en particular. Pero no es que desconociera Marx que se superexplotaba, que las mujeres, los niños morían al lado de las máquinas trabajando 18 horas, no lo desconocía. No es que mirara para arriba y dijera, el capitalismo es pura plusvalía relativa donde los trabajadores van a estar cada vez en mejores condiciones de vida en general. No, Marx era el que justamente viendo ese desarrollo tecnológico era capaz de decir, sí, pero esto va a ir acompañado de una intensificación del trabajo y por lo tanto
el capital se va a ir apoderando de todos los poros posibles de producción de plusvalía dentro de la jornada, y por lo tanto eso va a significar que puede que haya jornadas cortas, pero con un agotamiento emocional, físico, psicológico, estrés, etcétera, brutal. Entonces, ¿por qué pongo atención en esta doble cuestión? Porque de pronto hay una lectura tecnicista, fuerza productivista, positivista de Marx. Un Marx que creía que el capitalismo, que lo quieren presentar como que Marx veía el capitalismo y la fuerza productiva y la tecnología como la maravilla del mundo. No, Marx es el de la negatividad. Marx es el que está viendo que al mismo tiempo que lo positivo trae su contracara negativa necesariamente, y en el orden del capital eso se expresa en que tendencias a que las cosas operen por la ley del valor, pero por la misma ley del valor, tendencias del capital a que se viole la ley del valor. Bajo esta lógica que estamos ahora poniendo sobre la mesa, hay quien duda, por ejemplo, aún de la vigencia de las categorías centro y periferia. Hay quien puede llegar a decir que son categorías ya superadas, que ya son categorías que no explican absolutamente nada, y entonces incluso las sustituyen por algunos neologismos o eufemismos como norte y sur, países en vías de desarrollo, ¿no? Y tratan de tirar por la borda, digamos, estas categorías de centro y periferia. Bajo la perspectiva que nos entrega el doctor Osorio, ¿cuál sería la pertinencia, aparte de lo que ya mencionamos, pero la pertinencia de seguir manteniendo esas categorías de centro y periferia en el centro de la discusión? Bueno, la categoría centro y periferia, en rigor, quien la formula es la escuela cepalina, digamos, Raúl Previs, y hay todo un estudio que han hecho Joseph Odara respecto a de dónde viene la noción centro-periferia, donde él descubre que hay un economista alemán de los años 30, creo, o algo así, que es el primero que se pronuncia sobre esta categoría. O sea, en estricto rigor no son categorías marxistas, y en estricto rigor son categorías más bien, digamos, descriptivas de una relación, descriptivas, pero de una relación. Porque hay centro, hay periferia, y porque hay periferia, hay centro. Pero no nos dice mayormente, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué quiere decir esto? Desde la teoría de la dependencia, digamos, nosotros hablaríamos de que economías dependientes y economías imperialistas, o economías centrales, digamos. Esta sería la acepción. Ahora, de pronto por la facilidad con la cual se puede entender la idea de centro-periferia, viene bien usarla, digamos, en un plano no estrictamente riguroso. El problema es que aún en ese plano hay gente que ni siquiera las asume centro-periferia, pero no por una crítica rigurosa, sino porque siquiera se va mucho más atrás y ya nos dicen, bueno, no, es que ya no hay centro-periferia, el norte está en el sur y el sur está en el centro, el sur está en el norte, porque miren, Santa Fe, que sería el norte, ¿no es cierto?, un centro de consumo de primer mundo, está aquí en el DF, y resulta que hay lugares de trabajo y centros de población en el mundo desarrollado donde viven como en la periferia. Entonces ya hay un revoltijo de tal manera, y esto lo dice Negri, ¿no es cierto?, y Jara en su libro Imperio y alguna otra gente, que ya no es posible distinguir nada. Y bueno, con esta lógica de razonamiento, pues sí, se pueden soltar este tipo de barbaridades y entonces pareciera ser que, a ver, tiremos los dados y a ver qué es lo que a lo mejor nos toca vivir en la periferia del centro, o a lo mejor nos toca vivir en el centro de la periferia, porque está todo tan revuelto que no tenemos criterios para poder diferenciar una cosa de otra, ¿no? Yo creo que ese tipo de nociones, como las que ha mencionado, países en vías de desarrollo, países subdesarrollados que irían al desarrollo, norte-sur, etcétera, etcétera, en vez de ser un paso adelante respecto a nociones como centro-periferia, termina siendo un paso para atrás que enreda mucho más el panorama. Me gustaría insistir en una dimensión, porque tú en tus trabajos no solamente nos permites acceder a tu visión
trabajada de cómo se está desarrollando el capitalismo, la situación del capitalismo, sino que has insistido en la unidad indisoluble entre economía y política, ¿no? Y por tanto, no solamente en referirse al capitalismo en general, sino al capitalismo en su forma específica, pero también al desarrollo político que esto trae aparejado y por tanto al problema del Estado, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo conveniente en este nivel en el que nos hemos estado desarrollando en la sesión, valdría la pena que nos hablaras de esta unidad de economía política, donde lo que está unido pues aparece escindido, ¿no? Y aparece, y hay gente que cree que está escindido en realidad, que la economía no tiene que ver con la política, que la política no tiene que ver con la economía, y que cualquier otra cosa es un determinismo, ¿no? ¿Cómo abordas tú? Regresamos siempre al problema de la totalidad al final. ¿Cómo abordas tú estas dicotomías? Bueno, el pensamiento moderno, el pensamiento de las ciencias modernas, las ciencias que el capital ha desarrollado, le encanta la dicotomía, ¿no? Le encanta enfrentarse o el sujeto o el objeto, cada uno en su esquina, ¿no? Y la determinación o la contingencia, usted tiene que optar. El capital es una unidad económica y política, no hay forma de que haya explotación si no hay dominio, ¿no? Y la primera tarea del capital es exactamente tratar de que, porque emprende, digamos, el capital llega al mundo, llega a la historia con una promesa de libertad, de igualdad. El primer problema es cómo lograr traer en la realidad una organización sustentada en la explotación y el dominio y al mismo tiempo oscurecerla, ¿no? Y sobre esa base volver a reconstruir el imaginario de que somos hombres libres y que somos hombres iguales. Y ese es el gran dilema del capital. Y el primer problema que tiene que, el primer paso, digamos, esto en un nivel teórico, ¿no es cierto? En un nivel teórico, es romper economía y política. Como lo dice Gerardo Ábalos en algunos de sus textos, lograr que lo económico aparezca como no político para que lo político aparezca como no económico. Es decir, que no aparezca, digamos, que lo que ocurre en el mundo de la economía tiene incumbencia con lo político, y lo que ocurre en lo político tiene incumbencia con lo económico, forman una unidad. Y entonces que se constituyan disciplinas diferenciadas, campos diferenciados, donde el dominio esté por un lado, la explotación por otro lado. Pero aún así, explotación y dominio siguen siendo dos discursos demasiado agresivos, digamos, para la forma de manifestarse del capital. Y entonces, la segunda gran ruptura que va a plantear esta lógica de constitución, de disciplina, va a ser romper con las relaciones sociales en lo económico, romper con las relaciones sociales en lo político. Y romper con las relaciones sociales en lo económico implica ya no pensar en la relación capital, en la relación de explotación, en la relación capital-trabajo, de ahí viene la riqueza. No. Implica pensar en individuos, implica pensar en el mercado, que es el territorio, dice Marx, donde aparece el campo de la libertad absoluta. Ahí aparecen sujetos que se presentan libremente, cada uno poseedor, uno de dinero, otro de fuerza de trabajo, y van libremente a vender sus productos y intercambian, y además intercambian por equivalentes. Entonces, ven cómo opera la libertad, vean cómo opera la igualdad, y entonces ese imaginario que se va construyendo de esta manera va provocando una fractura entre lo económico y lo político, y después de las relaciones sociales a las cuales ellas se constituyen. Y entonces, si en la economía el mercado se constituye en el campo privilegiado que sutura o esconde o fetichiza la explotación, en el campo de lo político va a aparecer una esfera política donde ahora nuevamente es el individuo, el gran sujeto actuante, pero ahora revestido bajo el imaginario del ciudadano, empoderado, con capacidad de decidir, pero de decidir dónde, supuestamente en el campo de lo político. ¿Por qué es tan importante para el capital esta fractura? ¿Por qué que lo económico aparezca como no político? Porque si lo económico apareciera inmediatamente como político, lo primero que saltaría a la vista es que los que participamos como ciudadanos en la política
una enorme fragilidad del Estado en una doble dimensión. Una, en su capacidad de constituir comunidad. Como un Estado que está golpeando, que está expulsando, que está destruyendo de manera permanente tejido social, que está destruyendo acuerpamientos que la vida social puede provocar, o imaginarios que se quieren construir sobre la idea de que todos vamos en el mismo barquito, con las mismas metas. Ya cuesta mucho poder reconstituir todo eso en condiciones donde el capital destaza, rompe y lanza, digamos, a las peores condiciones de agravio y de explotación al grueso de la población. Entonces, el Estado latinoamericano en ese sentido presenta en primer lugar un grado de fragilidad muy grande. No es casual, por esa razón, de que permanentemente en América Latina estén generándose movimientos sociales de protesta, que aparezcan gobiernos con un tinte popular, etcétera, que estén, digamos, no está en la genética de América Latina este asunto, está en las condiciones sociales en que los pueblos se mueven, que los lleva a pasar de la resistencia a la rebeldía. Ya que llegamos al tema del Estado, en su última obra, el doctor Osorio nos entrega una reflexión sobre un hiato que existe entre el aparato de Estado y el Estado, y que le sirve a usted para hacer una lectura bastante sugerente sobre precisamente los gobiernos populares en América Latina. Y bueno, queríamos ver si ahora nos podría profundizar un poco acerca de esta diferencia que usted ve entre aparato de Estado y Estado. ¿Cómo estaría la relación ahí? Bueno, digamos, efectivamente ahí hablo de un hiato teórico y un hiato social. Y el hiato teórico es que el Estado es la condensación de las relaciones de dominio, de poder, de construcción de comunidad, y el aparato es la cosificación de esas relaciones. Entonces el aparato es instituciones, personal, un cuerpo de leyes, etc. El aparato es la cosificación, es lo que logramos ver con mayor facilidad, ¿no? Es una primera distinción. Y el hiato social apunta a lo siguiente, que a mí me parece una cuestión importante y que pocas veces se trae a colación. El hiato social implica que tiene como fundamento lo siguiente: la burguesía es quizá la primera clase dominante que entrega la administración del aparato de Estado a clases sociales distintas a ella misma. La administración del aparato de Estado queda en manos de otras clases. Ella no tiene la necesidad de tener que administrar el aparato. La primera razón de esto obedece a su propia necesidad de esconder el dominio. Si trae una proclama de libertad, de igualdad, de que no hay dominio de clases, sería muy feo que Slim fuera el presidente, que el dueño del BSH o que algún otro banco apareciera como ministro de Hacienda. No, lo puede dejar en manos de sectores sociales de otro tipo de clase. Generalmente pequeña burguesía profesional con algún grado de especialización, de manejo de ciertas técnicas, etcétera, etcétera. Es lo que intenta ocurrir. Entonces, esto permite hacer la siguiente distinción entre las clases que detentan el poder del Estado, las clases dominantes, y las clases que administran el aparato de Estado, que yo, recogiendo a una noción de Pulanzo, la denomino clases reinantes. Son las que administran el poder del Estado. Administran. Entonces, ¿qué es lo que se pone en juego en un proceso electoral? ¿Se pone en juego la relación poder-Estado-dominio? ¿O se pone en juego la relación o la cosa llamada administración del aparato de Estado? Esto es lo que se pone en juego. ¿Quiénes van a administrar el aparato de Estado? ¿Qué personeros, qué clases, qué partidos, qué fuerzas, etcétera? Eso es lo que se pone en juego. Entonces, cuando llega un gobierno o llegan personeros con una voluntad de querer transformar este orden social, de querer construir algo nuevo, el socialismo, etcétera, tiene que ser muy claro en dónde se están metiendo, porque ese aparato de Estado no es un aparato de Estado neutro,
no es una botella transparente que si le pongo rojo se queda roja y si le pongo azul queda azul. Es el aparato de Estado, del Estado de dominio de la burguesía y demás clases dominantes. Entonces, no es un aparato de Estado cualquiera. Que se pueden hacer cosas a partir de ahí, sí se pueden hacer cosas. Lo único que hasta ahora la historia ha probado es que no se puede hacer, digamos, desde ahí y exclusivamente desde ahí no se puede romper el poder. O sea, no se pueden romper las relaciones de poder. Y entonces, aquí operaría la idea de la doble negación, digamos. Que las fuerzas que llegan ahí, si tienen claro que de lo que se trata es de alcanzar el poder, de construir relaciones sociales de un nuevo tipo de poder, tienen que negar aquello mismo que ganaron. Es decir, tienen que entender que eso mismo que ganaron va a tener que destruirse en el proceso en que ellas mismas ayudan y permiten que la población, permiten que la autonomía del pueblo arrase con todo eso. Y por lo tanto ellos mismos van a tener que ser negados. Esto es muy difícil de poder aceptar. Es muy difícil políticamente decir, bueno, pues si aquí se pueden hacer muchas cosas, mire, podemos manejar el presupuesto, podemos hacer esto. Aquí está el serio problema, digamos, de esta especie de engolosinamiento con la idea de que como ya alcanza el gobierno y vivimos en regímenes presidencialistas, generalmente en América Latina, donde los presidentes pueden hacer muchas cosas, bueno, pues de pronto hasta podemos hacer el socialismo. Yo creo que la expresión más consecuente de esta idea, consecuente porque el tipo llegó a poner su vida en juego en esta verdad, que es una verdad porque tuvo consecuencias en la realidad y por eso es una verdad, fue Salvador Allende. Él estaba convencido de que bajo esa ley, bajo ese Estado de Derecho, bajo esas normas, era posible llegar al socialismo. Se mostró que el asunto no se puede porque ni aún él, ni aún las fuerzas que lo apoyaban respetando la ley, fueron las clases dominantes las que violaron la ley. La propia ley que ellos sostenían que hay que respetar el Estado de Derecho. Fueron ellos mismos. Y esto es muy relevante, no solamente por lo que estamos viviendo hoy en América, en algunos países de América Latina, aunque de repente parece que esto está haciendo crisis, además se cumplen 40 años del golpe de Estado, que marca, digamos, el giro hacia el neoliberalismo. Y bueno, yo creo que lo que corresponde aquí, Jaime, es que en un libro, en un texto, no en este que estamos aquí comentando directamente, sino en Explotación redoblada de la actualidad de la revolución, tú recoges, y con tu exposición lo veo aún más, una figura que es inadecuada para lo políticamente correcto, ¿no? Que es la figura de Lenin, ¿no? Acá haces un énfasis en esa figura, ¿no? Entonces, ¿cómo estás leyendo para resolver o para encarar problemas concretos como los que estamos viendo en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, con sus diferencias, por supuesto? ¿Cómo estás leyendo tú la obra? Es muy crítico de la lectura de Gramsciana, de la lectura, y sin embargo recoges, por ejemplo, la lectura de Zizek, ¿no? de Slavoj Zizek sobre Lenin, ¿no? ¿Cómo estás leyendo tú teóricamente este problema? Bueno, dentro de las tantas cosas que han ido quedando en el camino dentro de la historia del marxismo y en general, uno de los temas todavía pendientes desde mi punto de vista pasa por regresar a Lenin en muchos temas, en muchos asuntos, en muchos debates, en muchas pruebas donde el tipo planteaba cómo es necesario retroceder para poder seguir avanzando, etc. Es decir, la política puesta en movimiento en aras de poder sostener el poder de los soviets, el poder bolchevique. Ahora, aquí se hace todo un paquete, digamos. Entonces, bueno, ya como el socialismo real se vino al diablo y se derrumbó todo esto, todo se mete en un paquete y entonces en el paquete de pronto se mete al propio Marx, de pronto se lo deja afuera, no, Marx no es responsable de esto, pero Lenin en todos los casos termina quedando en el lado más feo de la película, que es prácticamente
si no fue Marx, pues por lo menos fue Lenin el responsable de todo lo que pasó y de todo lo que ocurrió. Y entonces esto trae como consecuencia que generaciones de jóvenes estudiantes, jóvenes políticos, no se han aproximado a Lenin porque está vetado, digamos, es políticamente incorrecto hablar de él, políticamente incorrecto enfrentar sus formulaciones, porque es incorrecto políticamente plantearse el tema de la organización política. Ya no digo del partido, de la organización política, de la que sea, el tema de la organización. Entonces, digamos, un tema tan clave como ese, cualquiera sea, bajo la forma que imaginemos que pueda ser la ruptura del orden social y la forma que vaya a tomar, algún grado de organización tiene que tener, alguna modalidad de organización tiene que tener. Y Lenin no puede decir muchas cosas al respecto. Lenin daba una respuesta en un momento particular, para una situación particular, pero lo que ponía en el centro del asunto es, oiga, si hay que organizarnos, ¿no? O sea, si hay que organizarnos. ¿Cómo va a ser eso? Es un segundo orden de problema. Ya, caractericemos esto otro, quiénes son las fuerzas que van a estar operando, dónde se condensa el poder del Estado hoy día, dónde se condensan las relaciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. No es posible la revolución en estados nacionales, ahora la revolución tiene que ser mundial, lo que sea, lo que podamos decir, en cualquier caso, estoy poniendo un ejemplo, digamos, leninista, el tema de la organización, tenemos que enfrentarlo, cualquiera sea la dimensión de la revolución, tenemos que enfrentarlo y decir algo, por qué sí, por qué no. Y lo curioso es que es muy poca la gente que reivindica Lenin. Y dentro de los pocos que lo reivindican está Zizek, que hace su lectura también del asunto, etc. Pero por lo menos ha tenido la fuerza, la interesa de ponerlo y decir, oiga, a Lenin todavía que no lo sepultemos, oigan, el señor sigue moviendo la patita, como diríamos respecto a aquí, ¿no? Está vivo, tiene mucho que decirnos. Entonces, bueno, su noción de la actualidad de la revolución, su idea de la organización, etcétera, me parece a mí que son asuntos que hay que empezar a desenterrar muy pronto. Muy bien, pues para ir cerrando, maestro, esta rica charla, quizás un último tema, el del biopoder, ¿no? ¿Qué podemos decir quizás desde un mirador marxista sobre esta idea del biopoder que, bueno, inmediatamente nos remite a Michel Foucault, y que usted le dedica discursos muy interesantes en la última obra que nos entrega? ¿Qué podemos decir a modo de ir cerrando esta charla sobre el poder? Bueno, yo lo primero que diría es que no puede haber un orden de explotación, un orden social sustentado en la explotación, que necesariamente tiene que ser un orden de dominio, que no tenga que ejercer poder sobre la vida. Por lo tanto, yo diría la idea del biopoder es una noción, digamos, que atraviesa toda la historia de la explotación en el género humano, ¿no? Ahora, el problema es qué particularidades tiene esto que llamamos biopoder en el capitalismo. ¿Qué particularidades presenta? En una sociedad organizada bajo la lógica del capital. Y ahí es donde comienzan mis problemas con Foucault, con Agamben y con la gente que ha abordado este tipo de temas, porque aparentemente siendo muy radicales en la idea de que el poder está en todas partes se genera resistencia, y el poder está diseminado aquí, y está acá, y está en la cama, y está en el confesionario, y está en la escuela, y está en el consultorio médico, y está en todas partes. Al final, un poder omnímodo y omnipresente en todas partes termina estando en ninguna, porque no hay ninguna jerarquización respecto de qué poder estamos hablando. Como si el poder de la cama fuera el mismo que es el que provoca que el orden social sea como es. O sea, en pocas palabras, el poder de las clases dominantes sobre las clases dominadas tiene el mismo peso que el poder que puede ocurrir en el seno de una relación de pareja. ¿Para explicar cómo se organiza todo el social? No. Y la noción de totalidad justamente ahí nos ayuda a entender que hay unidad en la vida social, hay organización, pero hay jerarquización también en la vida social. Hay tipos de relaciones que tienen mayor
peso y significación para determinar el carácter que toma la vida social. Y esto Foucault lo pasa por alto, así que para Foucault el tema clase dominante, clase dominada es un elemento más dentro de los tantos ejercicios de poder que se llevan a cabo en la sociedad. O para Agamben es el tema, digamos, de la indignación de que los sin papeles y los migrantes que los detienen en el centro de los aeropuertos o en Melilla, en España, que vienen desde África. Entonces localizan y puntualizan y acotan el asunto de tal manera que terminan perdiendo de vista el elemento central que atraviesa nuestras sociedades respecto a el poder que se ejerce sobre la vida, que es simple y llanamente la relación capital-trabajo. Ese es el elemento clave. Si usted quiere entender qué pasa con la vida en el mundo del capital, no puede entenderla si no es a través de lo que ocurre en la relación capital-trabajo. Sea con los trabajadores que están inscritos y operando como trabajadores activos, sea como aquellos trabajadores que el propio capital lanza al desempleo y los deja donde ya ni siquiera el valor de uso de su fuerza de trabajo para el capital le interesa. Son un excedente necesario para el propio capital, para su propio proceso de acumulación. Y en todos los casos es la vida la que está puesta en entredicho. Entonces, mientras no se ponga en el centro esta relación central de la vida social, capital-trabajo, me parece que los otros asuntos, siendo importantes que se mencionen, que se señalen, etc., terminan dejando de lado el asunto clave y central. Muy bien, pues maestro Osorio Jaime Ortega, pues llegamos al final de esta charla, de esta rica conversación. Desde luego muchos temas ahí todavía en el tintero, mucho por desarrollar, pero por lo pronto, bueno, recomendamos a todos nuestros podescuchas y a todas las personas que nos siguen que, bueno, adquieran el libro del maestro Jaime Osorio, está disponible en librerías. Y bueno, con la promesa y la invitación de volverlo a tener aquí en un futuro próximo para seguir ahondando sobre estos temas. Y bueno, pues con esto despedimos esta transmisión, ¿no? Muchas gracias, doctor Jaime, muchas gracias, y nos estamos escuchando, viendo en el próximo podcast. Más conocidos, más importantes y más recientes está Fundamentos del Análisis Social, El Estado en el Centro de la Mundialización, estos dos publicados por el Fondo de Cultura Económica, Explotación Redoblada y Actualidad de la Revolución, en una coedición Itacahuán, y este libro que ahora presentamos, que es Estado de Poder y Exclusión, publicado por Antropos y la Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, el profesor Osorio además tiene una larga trayectoria como profesor en el posgrado en Estudios Latinoamericanos, en el posgrado en Ciencias Sociales de la UAM Xochimilco. También es convocado constantemente por los estudiantes, en este caso por los estudiantes, ha sido recientemente convocado por los estudiantes de la Flaxo México, para discutir con él algunos de los temas que ha desarrollado. Entonces, yo creo que con esta presentación podemos comenzar un primer bloque. Sí. Maestro Jaime, bienvenido. Quisiéramos iniciar con una charla acerca de su formación académica, de sus inicios en el marxismo, cómo fue que usted se involucró en estos avatares del pensamiento crítico. ¿Qué nos puede contar al respecto, maestro Osorio? Bueno, de pronto hay pocas cosas, digamos. En vida de apoyos, de lecturas, de fortalecernos para hacer un planteamiento congruente, y yo en ese momento era el presidente del centro alumno. Mencionaron por ahí que andaba un profesor brasileño que era muy bueno, que podía ayudarnos muchísimo en una serie de cosas que nosotros queríamos proponer, era Rui Mauro Marini, y de esta manera, digamos, yo conozco al profesor Marini, y bueno, establecimos una relación académica, maestro-alumno, muy provechosa, donde planteaba, digamos, la necesidad de estudiar el marxismo. Pero mi aproximación al marxismo, aparte de esta historia, digamos, es básicamente
por problemas sociales concretos, digamos, que yo veía en la sociedad. A mí la verdad me indignaba mucho ver la pobreza, me indignaba mucho ver los agravios, la política, cómo se llevaba a cabo, etcétera. El día de hoy estamos aquí reunidos para traerles un poco más de reflexiones sobre el pensamiento crítico con un invitado de primera categoría que es el doctor Jaime Osorio, quien ha hecho el favor de acompañarnos. Vamos a hablar acerca de temas que tienen que ver con el Estado, con la biopolítica, con el biopoder, con las críticas marxistas que le pueden hacer a estos enfoques que han estado últimamente muy en boga. Y bueno, para esta charla estamos en esta mesa el día de hoy Jaime Ortega, Jaime Osorio y Fernando González, ¿no? Entonces, Jaime. Bueno, pues les agradecemos una vez más que nos estén escuchando, que nos reciban en sus computadoras. El profesor Osorio lo voy a presentar brevemente para quien no tenga el gusto de conocerlo. El profesor Osorio es un distinguido académico de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Xochimilco, imparte cursos en la licenciatura en Sociología y es un prolífico autor. Entre sus libros más... Bueno, yo estudié en colegios públicos en Chile y luego de un periodo donde, terminado lo que acá es la preparatoria, estuve haciendo actividades para sobrevivir, trabajar, haciendo los trabajos que se puede hacer, digamos, con ese nivel de estudios. No tenía mayor interés político, es algo que me miro ahora, desde ahora hacia atrás y digo, no tenía yo mayor interés político. Y sin demasiada conciencia ingresé a la universidad inicialmente a estudiar filosofía. Sin tener muy claro realmente qué buscaba, qué es lo que perseguía, etc., ¿no? Entonces, además los cursos de filosofía que me impartieron fueron cursos mucho de historia del pensamiento filosófico, etc., pero de una manera muy académica, aburrida, sin mostrar problemas para qué se podrían servir hoy día la filosofía para pensar problemas del día de hoy. Y me vuelvo a presentar a ingreso a la universidad y termino quedando en la escuela de sociología, en la opción de sociología, y allí realmente comienza mi encuentro con la política, mi encuentro con las ciencias sociales, mi encuentro con el marxismo. No fue tampoco así un encuentro inmediato, creo haber pasado por lo menos un par de años diciendo qué hago yo en esta escuela de sociología, pero ya en un tercer año yo estaba plenamente integrado, incluso ya militando, formando parte del centro de estudiantes de la escuela. Llegué a ser presidente del centro de estudiantes de la escuela de sociología y nos dimos a la tarea entre otras cosas, nos dimos a la tarea de reformular el plan de estudios. Los estudiantes teníamos mucho peso, digamos, en aquella época en definir lo que queríamos estudiar, etc. Y en la búsqueda